Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Ataque en Medjugorje. Profanan las estatuas de la Virgen y queman el altar exterior. Francia legaliza la eutanasia y la Iglesia alza la voz. Estupor y tristeza. El día que el Vaticano dialogó sobre cómo envejecer. Así fue la cumbre de máximo nivel. Claude Laïa, cristiana. Cómo un viaje a Malawi hace 30 años cambió la vida de un matrimonio italiano. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa Somos Iglesia, que semana tras semana recoge para ustedes las noticias, las notas, las opiniones más importantes en torno a la Iglesia Católica, a fin de que todos estemos enterados de la salud y el bienestar de la gran familia católica en el mundo. Y hay algunas noticias preocupantes, así que esperamos que nos acompañen hoy a lo largo de todo el programa. Padre, ¿usted cómo está? Bien, como todos los miércoles tenemos esta cita semanal para hacer análisis, para hacer comentarios y para generar opinión en torno a la Iglesia y cómo la Iglesia incide en el mundo, cómo la fe cristiana sigue influyendo en nuestro mundo. Acabamos de ver el fin de semana pasado, el viernes pasado, vimos la posesión presidencial de un nuevo gobierno en nuestro país y llamó la atención de la gran prensa, signos religiosos muy explícitos y de alguna manera una nueva manera de concebir la política, no como tradicionalmente se había visto, sacando a Dios de la vida en nombre de un Estado laico, sino reconociendo que una sana laicidad no es negar a Dios, sino permitir que hayan diferentes expresiones religiosas. Y fue lo que vimos en la posesión el pasado viernes 7 de agosto, donde un rabino judío, un pastor cristiano no católico y obispos de la Iglesia Católica hablaron en comunión, invitando a orar por el nuevo gobierno, y me parece que fue un gesto muy bonito, sobre todo que tenemos antecedentes de gobiernos inmediatamente anteriores que han venido de chamanes, otro ha ido a la Sierra Nevada de Santa Marta a hacerse baños y saumerios pensando que, estas religiones mágicas primitivas, que es un estadio muy arcaico de la fe, podía brindarles algo. Vimos inclusive en la posesión un bellísimo canto, el Aleluya, que es tradicional, y una imagen nada menos que de la Virgen de Fátima que regalaron al nuevo presidente, allí entronizada, como quien dice que sea la Madre de Dios la que acompañe este nuevo gobierno. Nos sorprendió de alguna manera ver que hay una nueva clase dirigente, una nueva clase política que, lejos de despreciar lo religioso como se ha vuelto costumbre sobre todo en Europa, y nosotros en América Latina a veces copiamos lo de Europa, se ha visto una revalorización, de la dimensión religiosa, que no nos roba nada y por el contrario nos da plena libertad y sobre todo un sentido de trascendencia de la vida, y también entender que Dios es la suprema autoridad
en el mundo y en la creación. Padre Carlos, son buenos augurios y por ahí dicen dichoso el país que reconoce la presencia de Dios, ¿no? O sea que esperemos que bajo este nuevo gobierno Colombia tenga respuestas muy positivas y todos nosotros podamos salir adelante, Padre Carlos, y sobre todo aumentar nuestra fe, ¿no? Sí, yo creo que flaco servicio le hizo ese neomarxismo cultural, donde recogiendo alguna expresión trasnochada y un poco resentida y sesgada, la religión es el opio del pueblo, es entender que quitarle la dimensión religiosa a un ser humano es mutilarlo, es castrarlo. Somos seres laborales, tenemos una dimensión social, tenemos una dimensión familiar, pero tenemos una dimensión espiritual, religiosa y trascendente. Y me parece que estas nuevas derechas en el mundo, muy respetuosas, digamos, con la experiencia religiosa, en donde, repetimos, judaísmo, cristianismo no católico y cristianismo católico, la Iglesia, fueron invitadas a participar y hubo oraciones claras pidiendo luz, sabiduría, recordando un texto del rey Salomón y pidiendo discernimiento para gobernar con justicia. Pero parece que detrás de esa posición, le cuento, hubo muchísima, pero muchísima oración. Nada menos estaba hablando con una religiosa de Nueva Aurora en Sabaneta, y ella me decía que a la comunidad habían ayunado, habían hecho pues vigilias y todo, rogando por este nuevo gobierno, y así como estas religiosas, yo creo que todas en el país, ¿no? O sea, en la Iglesia encontramos muchas vertientes, con una línea política de un lado o del otro, pero nuestra gran línea como Iglesia es el Evangelio, que está por encima de las ideologías, pero al margen de que esté por encima de las ideologías, qué bueno, el gobierno que sea, que diga, no negamos a Dios, con humildad reconocemos que toda autoridad nos viene de Dios y a Él le pedimos luz, sabiduría y discernimiento, algo que ya se había vuelto de alguna manera, recuerdo hace 15, 20 años atrás, el nombre de una supuesta constitución laica, que es una mala comprensión del laicismo, arrinconar la fe cristiana, volverla objeto como casi que de un pudor personal, y mientras el ser humano se desnuda en fotos de miles de personas, mientras el ser humano cae en la desfachatez, querer reducir a lo meramente íntimo y privado la fe religiosa, y yo creo que es un buen giro cultural, es un buen giro social, es un buen giro político el que estamos viendo, no castrando, repito, esa dimensión religiosa que tiene todo ser humano. Bueno, y nosotros debemos arropar con oración diaria este nuevo gobierno, Padre Carlos. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Juventud, ¿no? Qué bonito, y sobre todo apostarle, porque nuestros jóvenes, como nadie, son bombardeados literalmente por mensajes en redes sociales, en audios, en videos, en publicidades, en doctrinas políticas, en ideologías. Entonces, supremamente aturdidos y a veces muy manipulados, de manera que buena hora para que por lo menos la juventud tenga un sentido más crítico frente a toda esta cultura tecnológica que tiene muchas cosas buenas, pero también hay un gran poder de manipulación de unas dimensiones gigantescas. Bueno, Padre Carlos, pero la buena noticia es que está despertando la juventud espiritualmente. De hecho, en Europa, en Francia, en España están aterrados por la cantidad de jóvenes que están pidiendo bautismo, y en Estados Unidos también. Es decir, ya ir en contracorriente, antes era ser rebelde, caer en muchas cosas que los degradaban. Ahora los muchachos, ir contracorriente es volverse al Señor, ¿no? Hakuna es un movimiento, más allá de un grupo de música cristiana, es un movimiento que ha generado una búsqueda de trascendencia. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, España y Francia son dos países que vivieron con mucha radicalidad la secularización,
en la década de los 80, los 90, la primera década del 2000, pero curiosamente ahora son países, como tú lo mencionas muy bien, Miriam, donde la juventud buscando una experiencia de trascendencia, un sentido más espiritual para la vida, un cansancio de la materialidad, un cansancio del consumismo, un cansancio de un amor solo desde carne, un amor reggaetonero. Están buscando experiencias más profundas, más duraderas del amor, de lo que es la experiencia de Dios, y por eso esta oleada masiva de jóvenes adultos, digamos de 18 a 29, 30 años, y curiosamente más hombres que mujeres buscando del Señor y buscando conocer, porque se habían llenado de prejuicios frente a lo que vendían algunos documentales contra la iglesia, y dicen, bueno, queremos conocer qué es lo que ofrece esta propuesta del cristianismo que por 2000 años ha pervivido en los mares de la historia. Bueno, Padre Carlos, entrando ya en algunas de las notas que hemos seleccionado para todos los televidentes o todas las personas que nos están viendo en este momento, muy preocupante lo que ocurrió en Medjugorje, donde la Virgen María Reina de la Paz fue atacada. Vean ustedes lo que sucedió allí en días pasados. Medjugorje, uno de los principales destinos de peregrinación católica del mundo, ha amanecido así tras un ataque vandálico contra dos de sus lugares más emblemáticos. La estatua de la Virgen, situada en la colina de las Apariciones, donde 6 jóvenes vieron a María en 1981, ha sido cubierta con pintura negra y una inscripción en inglés que decía «El diablo en falda». El ataque ha provocado una profunda conmoción entre los fieles y la comunidad franciscana que custodia el santuario y que ha emitido el siguiente comunicado. El santuario permanece abierto a todos los peregrinos, el programa de oración se lleva a cabo regularmente y todos los espacios se limpian y preparan rápidamente para que puedan volver a ser un lugar de oración y encuentro con el Señor por intercesión de la Reina de la Paz. De forma simultánea también fueron atacadas las imágenes de la Virgen en la conocida Cruz Azul y un incendio provocado dañó el altar exterior de la parroquia de Santiago Apóstol. Siempre decimos que el demonio está también muy presente, ¿no? Y está de muchas maneras, está físicamente, porque hay casos extraordinarios, como ya sabéis, pero está también a través de mucha gente que no soporta todo lo que Dios y todo lo que la Virgen están regalando a la humanidad hoy en Medjugorje, ¿no? Entonces esto es un ejemplo del odio profundo y de lo preocupado que está el demonio y sus seguidores de todo lo que está pasando en Medjugorje. Los hechos se producen apenas unos días antes del M-Lady Fest, el Festival Internacional de los Jóvenes, que cada verano reúne a decenas de miles de peregrinos procedentes de más de 80 países. Además, hace apenas un mes se celebró el 45 aniversario del inicio de las apariciones. Ahora mismo es cuando más gente hay en Medjugorje, más peregrinos hay de todo el año, ¿no? Son fechas en verano, finales de julio, como bien dices, agosto, principios, que es el festival. Es toda la publicidad, digamos, ¿no? Y todo el eco y el altavoz que tiene este ataque es mucho mayor, ¿no? Desde el inicio de las apariciones marianas y el culto público, se calcula que más de 40 millones de personas han visitado Medjugorje. Terrible ver cómo dejaron a la Santísima Virgen María, en su imagen, cubierta de pintura, Padre Carlos, y uno se pregunta, ¿quién puede estar detrás de esto? ¿Quién quiere dañar la imagen en el confesionario más grande hoy en el mundo? A ver, aquí hay como dos puntos de vista. El primero, Medjugorje es un santuario mariano, como muy bien lo dice el informe, que se ha popularizado, hablar de más de 40 millones de peregrinos en estos años, desde la primera aparición, junio de 1981, hasta el día de hoy, habla de algo que no es simplemente una moda, de algo que no es simplemente un capricho de unos videntes. En ese sentido, Medjugorje es un lugar de peregrinación, un lugar de paz. Es sobre todo eso lo que uno siente cuando va allí, un lugar de paz, un lugar de una simplicidad, de una sencillez. Para mí es el santuario más mariano, más sencillo, más austero, más simple que encuentra uno en Europa. Pero es también el gran confesionario del mundo, donde decenas de miles de personas han ido allá a sanar sus almas, a encontrar un nuevo rumbo para su vida, a reconocer su ceguera, y cómo la historia personal ha sido escrita, no sé, desde los errores, las equivocaciones, y ahora quieren reivindicar sus vidas. Probablemente detrás de todo esto nos faltan los desadaptados,
los radicales. Y voy a hacer una comparación y es esta. Si no le hubieran poder a Medjugorje como lugar de peregrinación y a la imagen de la Virgen de la Paz, la Virgen de Medjugorje, no hubieran hecho estas pintadas, no hubieran hecho estas agresiones, porque dicen aquí no hay nada, aquí no hay efectos inocuos o sin ningún resultado. Es porque ven la eficacia de la gracia de Dios trabajando en cantidades, miles de peregrinos que llegan allá, miles también de servidores que acogen a los peregrinos, de manera que esto, lejos de ofendernos, tiene que mostrar que el maligno es el que está enojado y que más de colocarle allá el diablo en faldas, es el diablo que está enojado con la Virgen, porque sabe el poder intercesor y el gran bien que está haciendo la Virgen para el mundo entero, curiosamente como Reina de la Paz, en un país que vivió como nadie los rigores de la guerra, que fue toda esta zona de los Balcanes, de Bosnia, Herzegovina y en general de la antigua Yugoslavia soviética. Padre Carlos, y con esto lo que están haciendo es visibilizando más lo que está ocurriendo allá, donde usted dice, efectivamente está haciendo la presencia de la Santísima Virgen María. Así es, la Iglesia frente a todo este proceso que han pedido, declare el origen sobrenatural de las apariciones. La Iglesia en su prudencia siempre tiene tres conceptos: no tiene un origen natural, si tiene un origen natural o está a la mitad. Seguimos estudiando el fenómeno de las apariciones de Medjugorje. La Iglesia con mucha prudencia ha optado por este tercer camino o intermedio. Seguimos estudiando las apariciones, pero se ha dado un paso positivo a nivel diocesano, y es autorizar el culto público, las peregrinaciones, las confesiones, la celebración de la Eucaristía y en general el trabajo pastoral que se realiza allí, porque se ve el gran beneficio para las almas a todos los que peregrinan a este santuario de la paz. No hay todavía esa aprobación definitiva, pero por sus frutos los conoceréis, y los frutos de conversión y de cambios radicales de vida de personas que eran abiertamente anticatólicas, ateas, agnósticas, muestra que hay algo único en Medjugorje y que todavía no hemos terminado de reconocer ese paso de Dios a través de la Santísima Virgen María en este sencillo lugar enclavado en los Balcanes. Padre Carlos, es increíble que la Iglesia, o el Vaticano mejor, todavía no haya reconocido la parte sobrenatural, es decir, eso que se está dando allá, que nos asombra, pues como decir, algo raro, realmente raro, algo que no es humano se está dando allá, y que creemos que es de la Santísima Virgen María. Es muy prudente la Iglesia con esto, ¿no? A ver, son como dos motivos. El primero es que los mensajes de la Virgen no han terminado, entonces la Iglesia no puede dar un juicio definitivo sobre los mensajes que periódicamente, normalmente de forma mensual, está entregando a través de algunos de los videntes. Entonces la Iglesia dice, esperemos a ver cuándo terminan estos mensajes. Y lo segundo es que se evalúa todo el corpus doctrinal, todo el corpus teológico, el corpus, si se quiere, también moral, que en general está muy en la línea con el magisterio y la doctrina del Evangelio, pero la Iglesia no lo ha negado, como se ha ocurrido en otros puntos en España, en Chile, de apariciones o supuestas apariciones marianas, y sigue estudiando, pero muy probablemente si sigue en este nivel de conversión, la Iglesia va a reconocer aquí hay un origen extraordinario, un origen sobrenatural en la palabra, en las revelaciones y manifestaciones de la Madre de Dios, que en momentos históricos y para guiar a la humanidad va dejando mensajes a la manera en que una madre está advirtiendo constantemente a sus hijos de los peligros de pérdida de la fe o de pérdida del alma. Padre, ¿qué experimentó usted allá en Medjugorje cuando fue? Una profunda paz, una profunda paz. Es un lugar único, el que vaya, el que lo vive, lo experimente, esto no se puede expresar con palabras. Repito, frente a Lourdes, frente a Fátima, frente a un santuario que también es muy sensible, la María Milagrosa en París, frente a la Rosa Mística, frente a Turín, en el norte de Italia, frente a muchos santuarios marianos, el Pilar en España,
es uno de los santuarios más austeros, más simples, pero de alguna manera que tiene un poder, digamos, de atracción del católico, donde en esa austeridad, en esa simplicidad, reconoce: aquí está el paso de Dios, que nos recuerda al profeta Elías allá en el monte Carmelo. No estaba en el huracán, no estaba en el fuego, en el incendio, no estaba en el terremoto, está en la suave brisa. Y Medjugorje es la suave brisa de la tarde, donde de una manera muy discreta Dios a través de María se manifiesta. Bueno, este es uno más de los muchos ataques que está sufriendo la Iglesia Católica. Bueno, pasemos a otra noticia preocupante, Padre Carlos, y es que Francia acaba de aprobar la eutanasia y obviamente la Iglesia está muy triste por esto. La aprobación de la ley sobre el derecho a la ayuda para morir, el eufemismo que han utilizado en Francia para denominar a la eutanasia, constituye uno de los cambios bioéticos más importantes del país en décadas. Concretamente, se aprueba el suicidio asistido y cuando el paciente no pueda administrarse a sí mismo la sustancia letal, lo llevará a cabo un médico o un enfermero. Todo esto, después de llevar a cabo una evolución colegiada por parte de un equipo médico y reunir una serie de requisitos. Ser mayor de edad, ser una ciudad francesa o residir de modo estable en Francia, padecer una enfermedad grave e incurable, que ponga en peligro la vida en fase avanzada o terminal. Padecer un sufrimiento refractario a los tratamientos o insoportable si la persona ha decidido interrumpir un tratamiento. La Iglesia ha reaccionado a ello y la Conferencia Episcopal Francesa publicó un comunicado expresando inquietud por las consecuencias sociales de la ley. Tras la promulgación de la ley, podríamos decir que después de la promulgación de la ley hay tristeza, inquietud, pero también agradecimiento hacia quienes han librado, y son muchos y muchas, una buena batalla por la vida frágil, por la vida que hay que respetar y acompañar. Tristeza porque esa ley debilita profundamente los cimientos del pacto cívico francés, el proyecto de fraternidad, un nombre que figura en el lema de Francia, fraternité. Los obispos sostienen que la ley supone un cambio radical en la misión que tiene la medicina, siendo esta la de aliviar el sufrimiento y acompañar a la persona hasta el final natural de la vida. Más que de ayuda a morir, nuestra sociedad necesita de una ayuda para vivir, dice el arzobispo de París. Si aún queda una libertad por conquistar, es la libertad de no ser empujado hacia la muerte, de beneficiarse de todos los cuidados posibles sin obstinación terapéutica. Si aún queda un derecho por reconocer, es el derecho a ser considerado una persona viva, una historia única, una dignidad indeleble hasta el final. Además, uno de los argumentos más importantes y ejes centrales del discurso episcopal es el de que Francia sigue teniendo importantes carencias en cuidados paliativos, añadiendo que antes de regularizar la eutanasia deberían garantizarse el acceso a estos cuidados. Esta legalización se produce apenas 2 meses antes del viaje apostólico de León XIV a Francia en septiembre. Una visita cuyo lema oficial es el de «para que el mundo tenga vida». Podemos decir que este lema del Papa León XIV para su viaje es una respuesta elocuente a lo que acaba de pasar en Francia, que es una cosa inhumana, que choca a mucha gente, que en particular ha dejado a las enfermeras, a los médicos, a los farmacéuticos también en una situación de estupor y de realmente de tristeza. Y los farmacéuticos en particular se han rebelado y organizado de un modo muy fuerte. Este es un contexto que convierte su viaje en una cita especialmente significativa para una iglesia que insiste en que la respuesta al sufrimiento no pasa por acelerar la muerte, sino por acompañar, cuidar y proteger la dignidad de toda persona hasta el final de su vida. Padre, muchas personas tienden a romantizar esto de la eutanasia como si fuera un bien que se le hace a las personas que sufren frente a males
para los cuales la ciencia aún no tiene respuesta, pero la vida es algo más que la salud, la vida es algo más grande, Padre Carlos, y nadie puede exponer de su vida ni la de los demás. ¿Usted qué opina de esto? ¿Es un capricho de la Iglesia el que no acepta la eutanasia? Cristo sabía que iba a morir, Cristo sabía que iba a padecer, Cristo sabía que iba a ser azotado, humillado, pero Él no rechazó el dolor. Pedro en lo humano lo rechazó y le dijo en algún momento: tú no puedes sufrir. Y lo que recibe Pedro como respuesta de parte de Cristo es una reprimenda muy fuerte: apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Todo esto lo digo porque en la raíz de la fe cristiana está el darle sentido al sufrimiento, un sentido redentor por la propia vida y por la vida de los seres queridos, por la vida de los demás. Cristo desde su dolor le dio un sentido redentor al absurdo del dolor, le dio un sentido redentor. Y con base en esto la Iglesia ha desarrollado la llamada doctrina sobre la muerte. Entonces la doctrina de la Iglesia de manera muy sencilla está la distanasia, la eutanasia y la ortotanasia. ¿Qué es la distanasia? Cuando no hay condiciones dignas de vida, no hay condiciones dignas de vida, y se aplican en lo que se llama un ensañamiento terapéutico, una cantidad de medios para alargarle la vida a una persona de manera artificial, con sufrimientos y sabiendo que no va a haber ninguna mejoría en su calidad de vida. Eso se llama la distanasia, alargar por ensañamiento terapéutico la vida de una persona cuando no hay condiciones dignas ni calidad de vida, de manera muy simple. Está la eutanasia, que es adelantar la muerte de una persona, y se utilizan eufemismos, palabras bonitas, como tiene derecho a morir dignamente, como quien dice la muerte natural, porque el cuerpo se va apagando. Eso no es muerte digna. La muerte digna es cuando por fármacos inyectados, la famosa sedación, a una persona la matamos en 24 horas, 48, 72 horas. Eso le llamamos morir dignamente, que es un puro engaño o eufemismo. Entonces no es ni la distanasia, ni es tampoco la eutanasia, ni atrasarla ni adelantarla. Está la ortotanasia, orto recta, thanatos muerte. La recta muerte, ortotanasia, significa que Dios en su sabiduría va llevando que una persona, el cuerpo se vaya apagando, la vida se vaya apagando, y respetar eso. El dueño de la vida es Dios y no es el ser humano el que dice yo determino esto. Toda la propaganda ideológica, política, ha colocado personas en extremo sufrimiento y luego hace mucha publicidad. Esta persona descansó, tomó la decisión, pidió un recurso de amparo judicial y demás, y hace mucha publicidad con casos de eutanasia. Pero nos genera varios interrogantes. El primero de ellos: ¿será necesariamente una persona con grandes sufrimientos o se ha aplicado a personas, por ejemplo, con depresión? Segundo, ¿es una persona con grandes sufrimientos o una persona con una discapacidad? Tercero, por utilitarismo de los hijos a los nietos, que lo dicen directamente: mi abuela se volvió una carga, se volvió un estorbo, no tenemos tiempo de cuidarla, nos compromete los weekends o fin de semana, queremos que le practiquen la eutanasia. Es una motivación profundamente egoísta y malsana. Y no faltará algún personal médico que diga lo voy a hacer. Entonces cuando encontramos esto nos damos cuenta que hay mucha tela para cortar y que todo el trasfondo publicitario, mediático, político es pura propaganda, donde nos muestran tiene derecho a morir dignamente. Lo contrario es sufrimiento, es ensañamiento, ese sadismo sobre el enfermo. No es verdad, hay mucho engaño detrás de todo esto. Y si durante siglos el hombre ha muerto de manera natural, porque ¿quiénes somos nosotros para decir yo decido que esta persona, porque está deprimida, porque tiene una discapacidad, porque está anciana, porque está aburrida con la vida, entonces simplemente practiquémosle un suicidio asistido?
que es una manera también disfrazada de la llamada eutanasia. Padre, ¿hay algún motivo, alguna causa por la cual sí debería practicarse la eutanasia? O sea, cuando no hay condiciones de vida dignas, pues que las encontramos nosotros. Cuando una persona, un dolor es insoportable, no se puede paliar por ninguna otra forma. Claro que se puede terminar la vida de una persona porque dice, está sufriendo y no hay otra manera, no hay otros mecanismos, pero si algo hoy tiene la ciencia, son los llamados cuidados paliativos, donde también un enfermo, yo le digo enfermos, ofrécele a Dios, te estás preparando para llegar al cielo. Es un proceso de duelo para la persona despidiéndose de la vida y para la familia. Entonces hay también, permítame la expresión, bondades en este proceso de duelo. No todo es malo, simplemente en nuestra sociedad el bienestar, cualquier forma de malestar no es bien vista. Entonces la gente, estoy aburrido, tengo dolor de cabeza, pastilla, tengo dolor de estómago, pastilla, tengo dolor de piernas, pastilla, tengo dolor del alma, no hay pastillas para el dolor del alma, entonces suicidio asistido, practíqueme la eutanasia, acaben con mi vida. Yo creo que en esto tiene que haber cierto sentido de resiliencia frente al sufrimiento que es con natural la vida, y en un sufrimiento el rico sufre, el pobre sufre, el soltero, la soltera sufren, el casado sufre, el viejo sufre, pero el joven también, el enfermo sufre y el sano también. Y hoy nos escandaliza cualquier forma de sufrimiento y pedimos la autoaniquilación o autodestrucción. Padre Carlos, ¿qué le diría usted a una persona que nos esté viendo en este momento y diga, no solamente tengo a un familiar que está pasando por una enfermedad terminal horrible, con muchos dolores, con mucho sufrimiento, sino que toda la familia está enferma, que toda la familia está mal? En esto, para uno no caer en extremismos, el buen moralista no es el que mira la norma moral, sino el caso moral. Ciertamente hay casos donde uno dice, esta persona, la muerte es un descanso, pero también siento que hay un abuso y hay una propaganda sesgada, malintencionada, mostrando el quitarnos la vida por medio de fallos judiciales. Vimos recientemente una chica en España, sus papás no querían, ella manejaba algún tipo de depresión, había tenido alguna enfermedad. Dije, lucha por tu vida, no quiere luchar. Entonces le da uno mucho miedo de que esto se genere una mentalidad eutanásica. La mentalidad eutanásica es cualquier cosa que me resulte adversa, difícil, yo simplemente pido que me autoaniquilen, que me maten. Y la mentalidad también frente a un adulto mayor es que un adulto mayor es una persona llena de sabiduría, es una persona llena de experiencias de vida, es una persona que si bien no es tan productiva desde el punto de vista, digamos, material o manual, tiene una experiencia de vida muy grande. Y no podemos decir, porque a veces siento que hay como en ciertos sectores médicos, no en todos, hay médicos excelentes, pero no, ya vivió lo suficiente. ¿Quién es uno para detener eso? Es una persona completamente funcional, lúcida, con calidad de vida. ¿Quién es uno para decir, no, ya este es paciente o ciudadano de segunda categoría? No se le puede practicar la eutanasia porque ya vio lo suficiente. Eso lo determina Dios y lo determina la propia persona. Y en esta oleada de depresiones que hoy vivimos, hay mucha gente que no quiere luchar por su vida, sino simplemente quiere autoeliminarse bajo estas normas legalizadas, como es el caso de Francia. Exactamente, donde dicen se abrió una puerta muy peligrosa porque a futuro ya no van a ser solamente los pacientes terminales, sino que van a terminar siendo, como usted decía, personas con depresión, niños que tienen alguna enfermedad de pronto difícil, pero en fin, no les van a dar la oportunidad. Estoy aburrido en la vida, tengo el permiso de la ley francesa, practíqueme en eutanasia, y yo agravo mi aburrición o mi crisis de sentido, no espero a solucionar, no, acaben con mi vida. Y un contrasentido, ver un médico que estudió para salvar vidas, aplicando inyecciones para que una persona acelere su proceso de muerte, ¿no? Sí. O su muerte. Y un contrasentido, igualdad, fraternidad, libertad, los grandes valores de la Revolución Francesa, y aquí establecer: esta vida no es útil, eutanasia. Esta vida está deprimida, eutanasia. Es que
vuelvo a decir, es un límite muy fácil de pasar, y muchas veces en la mentalidad utilitarista que hoy tenemos, esto se ha vuelto más común de lo que creemos. Bueno, hablaremos de pronto en próximos programas más sobre esto. Por lo pronto, la Iglesia, así como le preocupa la eutanasia, que se aprobó, se legalizó en Francia y está en proceso en otros países, también le preocupa el envejecimiento. Por eso en días pasados realizó una cumbre muy importante para mirar cómo ayudar a las personas a envejecer mejor. Mientras León XIV presentaba Magnifica Humanitas en el Vaticano, una conferencia científica sobre la salud humana y el envejecimiento se llevaba a cabo en la otra punta de Roma. Titulada Cumbre de la Longevidad del Vaticano, el propósito del evento era el siguiente: un diálogo global e interdisciplinario sobre cómo la ciencia, la medicina, la ética y la espiritualidad pueden colaborar para dar dignidad, valor y calidad a la vida a medida que avanza. En otras palabras, cómo envejecer bien en mente, cuerpo y espíritu. Pero uno de los fundadores, el padre Alberto Carrara, reveló una historia más personal sobre el proyecto. Así que la primera edición comenzó en 2025 y la inspiró un amigo mío que dirigía la investigación del cerebro aquí en Italia. Tristemente falleció el año pasado, cuando cerramos el programa de la primera cumbre. Asistieron 2 premios Nobel de Medicina, el profesor Yamaka, muy famoso por la investigación de células madre pluripotentes inducidas, y también el profesor Ramakrishna, quien descodificó el ribosoma, la maquinaria que, digamos, construye la proteína. La lista de oradores para este año incluía tanto a científicos cristianos como no cristianos por igual. El objetivo era crear un espacio para el diálogo interdisciplinario. Por ejemplo, el doctor Nakaushi, originario de Japón, es ateo. Soy médico científico y hago una investigación para ayudar a los pacientes, independientemente de sus razones. Pero ya sabe, si veo algunos problemas religiosos o problemas éticos, por lo que probablemente este podría ser un buen lugar para dialogar. Esa es la razón por la que acepté la invitación para venir y hablar aquí. Sobre la primera encíclica de León XIV, esto piensan algunos de los ponentes. Los líderes más experimentados del mundo dando un paso al frente y en lugar de tal vez solo criticar desde las líneas laterales o estar preocupados. De hecho, tomar un rol activo y decir, bueno, miren, ya saben, esta es claramente una tecnología transformadora. ¿Cómo podemos ayudar a hacerla más segura y efectiva de la misma manera que lo hacemos con nuestras medicinas? El eslogan para la Cumbre de la Longevidad de este año fue redescifrar el algoritmo de la vida, un tema apropiado a medida que la Iglesia continúa abordando las grandes recompensas y riesgos de la inteligencia artificial, sobre todo a raíz de la Magnifica Humanitas del Papa León XIV. Es claro que la medicina debe girar más hacia lo preventivo que hacia lo curativo, Padre Carlos. ¿Qué diría usted? ¿Cómo envejecer bien sin sentirnos derrotados por la vida, cansados de la existencia? Una buena pregunta, y cada vez la pirámide poblacional se va ampliando en la cúspide y se va achicando en la base, se va volviendo más un rectángulo. Sé que para el 2050, esto es en 24 años, la gran mayoría de países del tercer mundo que tenían mayorías estadísticas juveniles van a tener mayorías estadísticas de adultos y de adultos mayores. Yo creo que es un cambio de mentalidad, un cambio de legislación, porque a veces sentimos que al llegar la jubilación, 60 años, 62, 65 años, según el país donde estemos, pensamos que ya dejamos de ser útiles, dejamos de ser productivos. Y hay unos llamados saberes de vida. Tal vez no tenemos esa productividad desde el punto de vista material que tuvimos antaño, pero hay otra productividad. En el mundo de Oriente, concretamente en Japón, los ancianos son supremamente valorados por su sabiduría y por su experiencia de vida. De manera que, no sé, ponerlos a escribir para que cuando muera toda su sabiduría no se pierda, ponerlos en coloquios, a dar conferencias a los adultos mayores, sentir que son importantes, les va a dar más calidad y sentido a la vida que tienen. Pero desafortunadamente Occidente privilegia la juventud, primero para explotarla publicitariamente, y segundo,
hemos visto de llegar muy jóvenes por toda esta experiencia, digamos, de las tecnologías, del mundo de la inteligencia artificial, a gente muy joven, pero sin el criterio suficiente. Entonces hay que combinar la fuerza de la juventud y la sabiduría de la vejez para que tengamos sociedades más armónicas. Cuando uno empieza a sumar años, Padre Carlos, hay dos preocupaciones muy concretas. Primero, ¿dónde envejeceré o dónde pasaré mis últimos años? ¿Con quiénes pasaré mis últimos años? Hay muchas personas que le tienen terror, absolutamente terror, a un asilo, a un hogar geriátrico. Y la otra preocupación es la soledad, es decir, van a estar con gente desconocida, habrán muerto sus hijos o sus familiares. La soledad es algo que preocupa mucho. Totalmente válidas tus dos preguntas. El miedo al futuro, dónde va a tener la vida, y el miedo a la soledad. Hay respuestas desde la fe. Primero, cuando hay una experiencia profunda de Dios, ni hay esa experiencia tan profunda de abandono, de orfandad, de soledad. Y segundo, experiencias humanas. Si no tienes familia, de contacto o de interacciones profundas con personas. Está comprobado de que buena parte del bien ser, no bienestar, el bienestar es con respecto al entorno externo, pero el bien ser es con respecto a nosotros mismos. Buena parte de la plenitud de vida en el bien ser, que no el bienestar, se construye desde relaciones humanas profundas, no superficiales, relaciones humanas placenteras, que no necesariamente tiene que ser con familia porque no están, porque nunca estuvieron, porque no existieron, sino que cualquier persona puede ser tu amiga, tu amigo. El Dalai Lama, desde una vertiente espiritual muy distinta a la cristiana, él dice que en sus experiencias a veces de orfandad, cuando vio que China invadía el Tíbet y le genera frustración por ver su país colonizado por los chinos, él afirmaba que tener relaciones profundas donde desahogarse, donde expresar emociones y sentimientos, le ayudaba a paliar esa tristeza y esa crisis de sentido de descubrirse un paria en el mundo. Nepal, su país, el budismo, frente a estar completamente cerrados por estos colonizadores que es el imperio chino. Padre, hay que pensar, pienso que la Iglesia debe ser una de sus preocupaciones, en lugares amables, acogedores, donde los ancianos puedan vivir sus últimos años, pero no donde estén, como he visto, Padre, me ha tocado ver en asilos donde los mantienen totalmente dopados, dormiditos, no, donde de verdad envejezcan y se sientan alegres, útiles hasta el último momento de su vida. El hogar geriátrico y el hogar gerontológico, uno necesita ayuda médica, el otro son adultos que pueden valerse por sí mismos, sobre todo que esté permeado no por lo económico, no que montemos este hogar por negocio, sino que se haga por amor. Todo lo que se hace por amor genera plenitud, y todo lo que se hace simplemente por business, por negocio, por economía, por dinero, se hace, pero no genera plenitud de vida, ni trabajo con niños, ni trabajo con jóvenes, ni trabajo con familias, ni trabajo con adultos mayores. Aquí esto es fundamentalmente, ni trabajo con enfermos, esto es fundamentalmente un trabajo de humanidad desde el amor y no simplemente desde un salario, que es una lógica que se ha impuesto muy fuertemente en Occidente. Yo hago esto porque me pagan. Exactamente, usted lo ha dicho muy bien, Padre. Así como hay muchas iglesias de garaje, hay muchos asilos y hogares para adultos mayores de garaje. En cualquier parte ponen un sitio ahí para atender a personitas de edad. Bueno, Padre Carlos, pero pasando a otro tema, hay una buena noticia. En días pasados hablábamos de que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Pues bien, hay una plataforma de inteligencia artificial que es cristiana. En 2020, varios empleados dejaron OpenAI, la empresa de ChatGPT, al considerar que priorizaba el beneficio económico sobre la seguridad. Fundaron Anthropic e impulsaron la Constitución de la IA, un documento que fijaba principios como la seguridad, honestidad y el florecimiento personal. Entre los agradecimientos del documento figuraba Paul Tighe,
secretario de Cultura en el Dicasterio para la Cultura y la Educación. ¿Por qué un sacerdote asesoró a una empresa de inteligencia artificial? Christopher Olah, uno de los fundadores de Anthropic, estaba deseando hablar con alguien del mundo católico sobre lo que estaban haciendo y de ese modo intentar comprender lo que hacían. Y quería una respuesta desde una perspectiva católica. Así que nos reunimos con él de manera informal. Y fue bastante interesante, me llamó mucho la atención su actitud. Lo que percibí fue la sinceridad absoluta de su deseo de que hiciera lo que hiciera, Claude fuera algo que realmente sirviera a las personas y no causara daño ni perjuicio, algo que él temía que pudiera ocurrir. Christopher Olah estaba muy interesado en la opinión de un profesor de teología moral y ética. Y por su cuenta habían llegado a la conclusión de que no bastaba con imponer normas a Claude. Y es que quienes dirigen a Claude partieron en gran medida de un enfoque muy utilitarista de la ética, inspirados todos en el movimiento del altruismo eficaz, y le impusieron normas que garantizaran que hiciera lo correcto en todos los contextos. Anthropic se propuso entrenar a la IA con lo que mejor representase el comportamiento humano, aunque para el profesor Teig las buenas intenciones no siempre garantizan la moralidad. Deben estar dispuestas a escuchar diferentes opiniones y perspectivas para asegurarse de que su concepción del bien humano sea una visión plenamente enriquecida, integrada y desarrollada. Tan solo Claude acudió a la presentación de la Magnificat Humanitas de León XIV. No matter how sincerely any of us intend to do the right thing, and I believe many of us do, we will always be influenced by those incentives. That is why, if we want this technology to go well, it is enormously important that there be people outside those incentives. People who care about things going well, who are paying close attention, who are willing to say hard things and insist on safety, who are willing to be our earnest, thoughtful critics. And I think that's the thing. Creo que esa es precisamente la razón por la que es importante que la Iglesia mantenga un diálogo con las personas que trabajan, para ofrecerles ese apoyo, ese respaldo moral a su deseo de hacer el bien. ¿Es Claude de inspiración católica? No, pero lo que sí comparte con el Papa es la preocupación por acompañar los avances tecnológicos de una reflexión moral. Sí, claramente se ha dicho, no está orientada hacia lo católico, pero sí muy en lo católico, es decir, muy confiable en ese aspecto. Y llama la atención que Christopher Olah estuvo muy al tanto de Magnífica Humanidad, que es el gran documento magisterial hasta el momento de León XIV y que sorprendió gratamente al mundo, que no se quedó hablando de temas morales del pasado, sino de un tema absolutamente actual, y es el manejo ético de la inteligencia artificial y cómo va a influir en el comportamiento, las decisiones y las formas de percibir la vida de cientos o miles de millones de personas en el planeta. Y está pidiendo él, sin hablar directamente de una profesión religiosa cristiana, que se maneje la ética. Detrás de él y detrás de Anthropic hay una anécdota famosa, y es que el gobierno de Estados Unidos los desechó, y a Claude, porque querían utilizar toda su capacidad de generar inteligencia artificial para la industria militar, que fundamentalmente es una industria no solamente defensiva, sino ofensiva y por tanto destructiva. Y ellos no se prestaron para esto, de manera que han sido como descalificados del corazón del gobierno de Estados Unidos en una carrera mundial, donde los dos grandes jugadores en este momento son Estados Unidos y China, en el entendido de que quien tenga los mejores y más rápidos algoritmos en inteligencia artificial tendrá el dominio de la Big Data, la gran información en el mundo entero. Esto es impresionante, y bueno, en buena hora un buscador o un motor o un agente de inteligencia artificial como Claude, pero también está Acutis en la Iglesia, está Truthly, verdaderamente o ciertamente sobre temas de moral y doctrina, está Magisterium sobre temas también magisteriales, documentos, encíclicas de la Iglesia, de manera que esto ha crecido de una manera exponencial que no alcanzamos a imaginar. Padre, y es que eso es una maravilla, porque, por ejemplo, uno tiene, me perdona, Padre, la expresión, uno tiene pereza de leer toda una encíclica porque es muy larga, porque es pesada, por lo que sea, y uno decirle a una de estas plataformas,
parejas. Por favor, resúmame, pero así en pocas palabras, esto, lo más importante, los puntos más esenciales, y eso en un segundito ya tener todo ese material ahí, eso es una maravilla. Reconociendo también que la inteligencia artificial no está nada a inventar y que comete errores, porque todos hemos mirado en la inteligencia artificial, pero cuando uno es un poquito observador, a veces se da cuenta, en la IA hay algo muy especial, y es construir de manera gramatical y creíble todas sus afirmaciones, pero no todo hay que creerlo porque también tienen muchas imprecisiones, pero sí no dejamos de reconocer que es una herramienta muy útil, muy útil. Como dicen por ahí, lo que no sabe lo inventan, y es claro, la inteligencia artificial lo inventa. Lo que no sabe lo inventa, y lo inventa también, que lo hace verosímil, lo hace creíble, pero también tenemos que tener cuidado, por ejemplo, los sacerdotes, que no nos quedemos en la homilética, simplemente pidiéndole a la IA, hazme una homilía sobre este evangelio, sino que haya de parte de nosotros un descubrimiento y un trabajo de acercamiento a la palabra viva, a la palabra del evangelio. Exacto, pero es una ayuda fabulosa, y saber que hay ayudas que están por lo menos con lo católico es algo interesante y muy plausible. Bueno, Padre Carlos, y vamos a finalizar el programa con las historias que inspiran, concretamente la de un matrimonio que viajó a un país en el África y se enamoró de este y decidió servirlo, ayudarlo, comprometerse con él mismo. Hace más de 30 años, un viaje cambió la vida de un matrimonio italiano. Lo que comenzó con una visita a Malawi terminó convirtiéndose en la asociación Onlus Amas. Esta asociación nació dentro del ámbito parroquial. Era un deseo que compartíamos mi esposo y yo, hacer algo por los niños pobres del llamado tercer mundo. Desde entonces, han construido pozos de agua, escuelas, ambulatorios para madres, hospitales, casas de religiosas e internados. Pero, ¿por qué Malawi? Porque uno de los sacerdotes de nuestra parroquia, el padre Aldo Bolis, viajó allí por primera vez como misionero y regresó con la fotografía de una niña para que pudiera ser adoptada mediante una adopción a distancia. Aquella niña fue adoptada por el oratorio de nuestra parroquia, pero lamentablemente falleció pocos años después. Ese hecho nos impulsó aún más a ayudar a muchos otros niños que vivían en situaciones muy difíciles. Detrás de cada proyecto hay historias concretas, como por ejemplo la de Nicolás. Primero le financiamos los estudios. En un momento quiso convertirse en sacerdote, pero más adelante conoció a una chica, cambió de idea, se casó y hoy es padre de familia. Fue una experiencia preciosa porque pudo estudiar y actualmente es subdirector de una escuela. Es un joven muy inteligente. Pero el proyecto de este marido pasó también a sus hijas. El marido de la fundadora falleció, pero su legado sigue, llegando hasta sus nietos. El entusiasmo que transmitieron mis padres pasó después a mí y a mi marido, y ahora también ha llegado a nuestros hijos. Es como si hubiera un hilo invisible que une nuestras vidas. Una iniciativa nacida del compromiso de un matrimonio italiano que hoy sigue escribiendo nuevos capítulos en Malawi y también dentro de su propia familia. Qué bonito esto, pues los matrimonios están llamados a ser fecundos. Padre Carlos, usted que conoce tantas parejas, ¿qué tan cierto es que un matrimonio que se compromete con obras sociales encuentra en estas un salvavidas, un revitalizador del vínculo? Un arzobispo de Medellín que yo aprecié mucho, ya fallecido, Monseñor Alberto Giraldo, en su sabiduría, en su ponderación, decía: el pastor herido, hablando de sacerdotes en alguna crisis, el pastor herido se cura pastoreando, y los matrimonios heridos se curan amando, sirviendo. Hay vida cuando damos vida, y realmente este matrimonio hace 30 años, los Fabrizi, encontraron un sentido para sus vidas en un país que habrá que buscar en el mapamundi y en la geografía del gran continente negro, en África, y luego han seguido sus hijos y ahora quieren seguir los nietos, y simplemente reconocer algo que no podemos soslayar, y es que la vida solo tiene sentido cuando se da, no cuando se conserva. En buena hora por estos matrimonios sí que hayan miles de laicos, de laicas, de parejas, de matrimonios, de familias que entiendan que la alegría de la vida
es servir a los demás, es ayudar a los demás, es donarnos a los demás y no quedarnos en la etapa de jubilación que hablamos ahora, en la etapa de vejez, leyendo prensa o leyendo tableta y mirándonos el ombligo. Exactamente, Padre Carlos, y que van a tener, digamos, Padre, yo creo que la certeza de que en la vida eterna se van a encontrar todos, porque todos se ganaron esa posibilidad, ¿no? La fe católica es enfática en afirmar que la vida eterna es una realidad. Dos, que aunque no vamos a tener esta corporalidad como la conocemos en este momento, en ese instante eterno que es la vida con Dios, en el amor de Dios, en la plenitud con Dios, nos vamos a reencontrar con los seres que hemos amado y será un reencuentro significativo, porque lo único que pervive más allá de la muerte es el amor, y ni la misma muerte lo puede quitar o vencer, dice Cantar de los Cantares capítulo 8 versículo 6. De manera que en buena hora, y qué ejemplo tan edificante el de esta familia. Los Fabrici. Padre, muchísimas gracias por su asistencia en el programa. A todos ustedes que nos han acompañado, que nos siguen, que promueven este programa. Los esperamos en un próximo Somos Iglesia. Por lo pronto agradecerles a Ron Reports por sus servicios, a Amén Comunicaciones también por su ayuda y a Adrián Maduro por el Control Master. Que estén bien. Dios los bendiga a todos y la Virgen de la Asunción este próximo 15 de agosto nos acompañe a todos. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.